Buenos días, hermanos y Buenos amigos. días. Estamos aquí con el único propósito de dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios a través de mi persona, quien me prepararon esta mañana con el propósito de traerles una lección, porque cada mensaje nos trae una enseñanza, ¿no? Ya. Para esta mañana he tratado de analizar el tema acerca de Hechos 5, 33 en adelante. Vamos a ver el texto. Desde el 35 podríamos ver. Dice, y luego dijo: Israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si es consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El último texto es el que vamos a analizar en esta mañana, y es acerca de que de pronto a Dios no lo podemos vencer. El luchar contra Dios es resistir en vano, ¿sí? Como les dijo aquí, en este caso, Gamaliel, ¿no? Un venerado, un doctor de la ley, de alguna manera defendiendo y tratando de controlar, en este caso, la acción de los enemigos de la obra de Dios, del consejo de Dios, ¿sí? Vemos de que nos dice: si es de Dios, no será destruido; si es de los hombres, se acabará, se desvanecerá. Y así ha sucedido. Ustedes se pueden dar cuenta en la historia mismo de los reyes de esta tierra, los príncipes que son, como así los denomina Dios, porque sí son príncipes de esta tierra. Todos han caído, ¿no es cierto? Por más que se diga que han permanecido muchos años, han caído. Incluso podemos ver también la historia del rey Saúl. Él se aferraba al poder, ¿no es cierto? Porque incluso cuando fue escogido, en este caso, el rey David, para que reemplazara a este hombre, ¿qué sucedió? Él lo perseguía para matarlo. Y vean, si ustedes se dan cuenta, el poder es así. Cuando el hombre adquiere poder, no le importa, va por encima de las leyes. No tiene ni conciencia, porque prácticamente se vuelve un hombre destructor, ¿ya? Entonces, miren, podemos notar que grandes de estos hombres en la historia, estamos hablando secularmente, de que han sido desvanecidos estos reyes, se han acabado, han sido temporales. También tenemos al rey Nabucodonosor, y hablando de la Biblia, ¿no? Tenemos a Saúl, al rey Nabucodonosor. Tenemos también por aquí historias reales de hombres aquí en la tierra, como por ejemplo dictadores como Saddam Hussein, Hitler y demás, ¿no es cierto? Estos hombres duraron y fueron reyes, príncipes, dictadores durante muchos años. Pero ¿qué sucedió con ellos? Todos murieron, su pueblo fue desvanecido, se esparcieron cada quien por su lado, para mostrarnos
el gran poder de Dios. Y eso es lo que interviene aquí Gamaliel, un doctor venerado del pueblo, un doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Este hombre defendiendo de algún modo a los que hacían la obra de Dios, en este caso a Juan y a Pedro, aquí. Pero si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis, tal vez, que seáis hallados luchando contra Dios. Luchar contra Dios. Luchar contra Dios es, ¿estamos con Dios o no luchamos contra Él? ¿O estamos con Él? ¿No luchamos o estamos con Él? Porque luchar contra Dios es pérdida, es la destrucción de nosotros mismos. Pero algo importante, ¿no?, que nos enseña Gamaliel, que a pesar que era una persona influyente, principal del Sanedrín, líder de los fariseos, se dio este tiempo para meditar, ¿no?, en qué estaba haciendo contra estos hombres de Dios, porque ya les habían advertido que no hablaran de la palabra de Dios, y a pesar de que les prohibieron, ellos siguieron hablando la palabra de Dios, y ahí es cuando interviene Él. Por eso es que el título de esta lección le he denominado Luchar contra Dios es inútil, ¿sí? Y vemos muchos ejemplos en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento. Introducción. Como creyentes debe haber en nosotros esa seguridad que el mensaje de la verdad es veraz. El consejo de Dios no podrá ser destruido, porque proviene de un Dios todopoderoso. Es divino. Al contrario, comparado con la mentira o el error, que solo dura por un momento y es fugaz. Y ustedes se podrán dar cuenta, hay muchos dioses en el mundo. ¿Se acuerdan en el tiempo del apóstol Pablo cómo veneraban a la diosa, si mal no me equivoco, Diana, Afrodita? Ya, son dioses de imaginación humana, se podría decir dioses terrenales, ¿sí?, los cuales el hombre veneraba. Esos dioses no conocidos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Sí? Hasta que Él les exhorta y les habla del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Ya, tenemos 5 puntos que vamos a analizar. ¿Por qué la obra de Dios no puede ser destruida jamás? 1. Cuando la obra de Dios hay riesgo de ser destruida. ¿Qué poderes han sido destruidos por mano de Dios? Discernir si el poder que proviene de Dios o de los hombres. Convencido que estamos dentro del consejo de la obra de Dios. ¿Ya? Ahora, dice, ¿por qué la obra de Dios no puede ser destruida jamás? Y todos sabemos, y ni siquiera la pregunta es como para contestarnos afirmativamente. Porque nace del Dios todopoderoso, ¿sí? ¿Qué es todopoderoso? Que todo lo puede, conoce. Conoce en las cosas físicas del hombre, porque Él lo creó. Conoce en las cosas internas del hombre, ¿sí? En el corazón, es decir, prácticamente en todo, ¿sí? Ese es el Dios todopoderoso, que para Él su poder es infinito. Para Él no es nada imposible. Lo que para el hombre, por ejemplo, normalmente se piensa que es imposible, incluso ahora en este tiempo también presente. Una enfermedad. Si alguien está pasando por una enfermedad y ruega a Dios que sea sanado, para Dios todo es posible, sí, pero cuando se tiene fe. Y también Dios demanda también la obediencia, ¿sí? Dios actúa, no sé cómo actúa, pero también nos da el recurso del medio, ¿no?, que en el cual nosotros le debemos de pedir. Es a través de la oración, orando sin cesar. Dios actúa, es el Todopoderoso. Ya, vamos para eso a ver Salmos 147:5. Salmos 147:5. Dice, grande es el Señor nuestro y mucho su poder.
y su entendimiento es infinito. Sí, la alabanza, la exaltación del Dios Todopoderoso, como les decía, que Él todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe. Sí, incluso podemos notar cuando en la historia del joven rico, ahí estaban sus discípulos, ¿no es cierto? Y viendo la condición de que el hombre difícil que se salve teniendo riquezas, ellos dijeron, bueno, si es así la condición del hombre, nadie podrá ser salvo. ¿Qué les dijo en este caso Cristo? Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Refiriéndose que la mente limitada del hombre no le deja ver más allá, pero Dios es y tiene un poder ilimitado, ¿no? Como nos dice aquí, y su entendimiento es infinito. Ya. Profetizado que su reino es eterno. Si nosotros vamos a la historia de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor había gastado en vano en reyes, magos, adivinos, con el fin de que le diera a conocer los sueños, ¿no? Se presenta ante él Daniel, un joven con sabiduría de parte de Dios. Y vea lo que le dice Daniel. Bueno, no es que yo me crea más sabio que los demás, únicamente estoy aquí para anunciarte lo que Dios quiere decir. Ahí le dice, no, bueno, lo que tú has soñado, bueno, es de tal manera. Tenía un sueño de que, por ejemplo, había una cabeza de oro, ¿no? También vemos de que el pecho era también, y brazos eran de plata, ¿no? El vientre y sus muslos de bronce, sus pies parte de hierro y barro. Ya, todo eso le dio la aclaración, ¿sí? Les pido así, por favor, silencio para poder concentrarme. Ya. Ya. Por ejemplo, estamos hablando de la cabeza de oro, le estaba diciendo que se refería a él, la cabeza de oro, ¿no? Porque sabemos de que él era un rey, digamos aquí, dado por Dios en toda la tierra. ¿Se imaginan que fue dado por Dios? No fue propio, sino dado por Dios. Ya. Al final le dice que habrá un reino y le hace mención acerca de sus pies, que son en parte de hierro y de barro, pero este no permanecerá para siempre, hasta que venga uno y que los destruya a estos, y entonces ese reino será eterno. Si estamos hablando de un reino que era profetizado para ser eterno, ¿acaso nosotros no debemos de confiar? Claro, ¿sí? Ese es un reino que no se termina como un rey aquí, como les decía, terrenal o de imaginación humana, ¿sí? Todos fueron destruidos, pero estamos hablando de que este reino jamás se destruirá, vivirá eternamente. Estamos hablando de que se iba a establecer el reino de Cristo y iba a ser un reino eterno. Diseñado también por medio de un orden divino. También no fue casualidad que en este caso lo que iba a suceder acerca de Cristo, de su reino aquí en la tierra, y por lo tanto esto era parte de un plan que Dios diseñó para que de esta manera así nosotros pudiéramos confiar, ¿no? Que detrás de eso está la mano poderosa y divina de Dios, ¿sí? Recordemos de que Dios es un Dios de orden, y así lo diseñó.
Vamos a ver qué nos dice en 1 Corintios 2, 6 al 10. 1 Corintios 2, 6 al 10. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría de entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Por qué era un misterio oculto? Porque muchas de las veces el hombre no entiende este misterio, ¿no? Que es dado solo únicamente por el hombre que tiene el discernimiento espiritual. Por eso es que muchas veces no comprende, ¿no?, lo que sucede en la parte espiritual. ¿Qué les dijo cuando estaba Cristo con sus discípulos? A vosotros es dado este misterio, pero a los demás, es decir, al pueblo que todavía no había sido convertido, era dado en parábolas, y las parábolas eran pequeñas enseñanzas acerca de esta vida. Por ejemplo, lo que se refiere a la tierra, a la ganadería, a todo eso, ¿no? Para mostrarnos con ejemplos claros, ¿sí? Porque muchas de las veces nosotros pensamos de que, supongamos, ¿no?, una persona que se convierte, que sea alcohólica y llega a ser cristiano, pensamos de que, bueno, cuando ya se bautiza va a dejar automáticamente de tomar, y no es así, ¿sí? No le quita a Dios el pecado, en este caso el alcoholismo, a la persona, sino que lo renueva. Cuando es nueva criatura, él viene a ser transformado y por medio del conocimiento se aparta. Por eso es que también hay que reconocer de que la persona, cuando es expuesta acerca del nuevo nacimiento, no es que ya por bautizarse o seguir el plan de salvación ya, digamos en este caso, ya deja el pecado, ¿no? Sino que es parte del proceso, ¿sí? Eso también hay que entender, ¿no? Muchas de las veces las personas no entienden eso y piensan que, bueno, yo voy a serme cristiano para dejar el pecado, ¿no? Recuerden que usted, cuando se convierte, da el primer paso, ¿sí? Eso tenemos que también nosotros comprender. La palabra, como nos dice aquí, ya, ahora, también dice, porque su reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué la obra de Dios no puede ser destruida jamás? Porque Cristo no vino a luchar físicamente, no es un reino terrenal, a ganar guerras como antes ganaban los israelitas, tenían que destruir pueblos para avanzar y llegar a la tierra prometida, sino dice que este reino es celestial, ¿sí? Él miraba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿sí? Él no miraba aquí en la tierra como algo eterno, sino miraba hacia arriba. Vamos a ver qué nos dice Juan 18:36. Juan 18:36. Juan 18:36. Dice así: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esa seguridad debe haber en nosotros, ¿no? De que estamos hablando de que ¿quién es el que reina? Es Cristo, el Dios Todopoderoso, porque su reino no es de este mundo, sino es un reino celestial, eterno. Ya. Entonces, entendamos de que ¿por qué no puede ser destruido, en este caso, la obra o el consejo de Dios? Es porque proviene de un Dios todopoderoso, como les decía, con poder ilimitado, ¿sí? Eso es entonces la primera parte. Dice, cuando la obra de Dios hay riesgo de ser destruida. Bueno, también tenemos que ponernos
en el lugar, ¿no? Como aquí. ¿Cuándo viene a estar en riesgo la obra o el consejo de Dios, como vemos en este caso? Porque tranquilamente los apóstoles, en este caso el apóstol Juan y el apóstol Pedro, podían haberse dado por vencidos a la primera, cuando fueron llevados al concilio. ¿Sabe qué? De aquí en adelante no quiero que hablemos más en el nombre de Cristo. Bueno, ellos hubieran dicho, ¿sabe qué? La duda. ¿Estaremos haciendo bien? ¿Estaremos sufriendo en vano? ¿Trabajando en vano? Pero ellos no. Ellos estaban convencidos por su fe, porque ellos fueron los testigos presenciales de Cristo. Y no solo eso, tenían más que eso. Estaban fundamentados en la roca, en la fe que es en el Señor. Podemos ver aquí cuando hay riesgo de ser destruida, cuando la fe no está fundamentada en Cristo. Dios nos ha dado la autoridad, que es su palabra, ¿sí? Y es necesario que nosotros seamos diligentes, seamos, capaces de poder discernir sus consejos. Como nos dice aquí, vamos a ver qué nos dice en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Normalmente en este mundo hay muchos, en este caso, muchas doctrinas, muchas filosofías. ¿En quiénes están basadas? En pensamientos de hombres, doctrinas de hombres. Ya la advirtió el apóstol Pablo, ¿no? Si aún un ángel del Señor les habla un evangelio diferente, sea anatema, ¿no? Pero nosotros estamos fundamentados en la fe, en este caso que proviene de Cristo. Incluso sabemos muy bien cómo Dios ha diseñado el plan de salvación para el hombre, cómo Dios ha diseñado la forma de adoración dentro de la iglesia. Por ejemplo, ahí está, sin instrumentos. Dios ha demandado que el hombre se reúna cada primer día de la semana en la casa de adoración, o puede ser en una casa también. ¿Qué más? También tenemos de que nos ha dado acerca de la forma de la práctica de la cena, de las ofrendas. Ya está, en este caso, la autoridad dada, ¿no? Pero el hombre ha querido cambiar eso. Ha querido, por ejemplo, poner instrumentos, también ha querido cobrar el diezmo, lo cual ya se ha apartado, en este caso, de la autoridad bíblica o del fundamento que es Cristo. La palabra no fue sembrada en buena tierra. Ahí también hay el riesgo. Si nosotros vamos a la historia de la parábola de la buena tierra, que el hombre siembra la semilla, notamos de que en una de esas estrofas o enseñanzas se nos dice que fue sembrado entre espinos. Y para esto vamos a ver Mateo 13:21. ¿Qué nos dice? Mateo 13:21. Dice: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ya. Aquí podemos ver la historia, ¿no? La primera fue sembrada junto al camino, la cual vinieron las aves y arrebataron eso que había sido sembrado, la semilla, ¿no? También a continuación habla de que el que fue sembrado en pedregales, al momento dice que la recibe con gozo, pero después de un tiempo se aparta, ¿sí? Ahí es destruida el consejo o la obra de Dios, cuando no está
sembrada en buena tierra. Entonces ya es en ese caso, depende de la persona que recibe la semilla, en ese caso de la fe, que es su palabra, debe preparar el terreno para que sea apto y que esa palabra no se la lleve el enemigo, ¿no? Sino que esté en buena tierra, que produzca, que dé fruto, como nos enseña aquí, ¿no? Entonces hay riesgo cuando la palabra no fue sembrada en buena tierra, ¿sí? Ahí, ¿qué hace el enemigo? El enemigo, él está contento de que no ha sido sembrada en buena tierra y por lo tanto él ha ganado ventaja y ha destruido, en este caso, la fe del cristiano. También, cuando no da fruto como corresponde, ahí también hay el riesgo de ser destruida. Mateo 25, 28. Vamos a ver qué nos dice Mateo 25, 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿De quién se refiere esto? Del cristiano. En este caso los talentos se refiere a los dones que recibe, ¿no? Todos recibimos dones, unos más, otros no tanto. Por ejemplo, se hace mención de que el primero recibió 2, otro recibió 5 y otro recibió 1. Así como el cristiano recibe esos dones o talentos, Dios demanda que los desarrollemos, ¿sí? En este caso, el que recibió 2 lo duplicó, es decir, trabajó, se esforzó por mejorar en los dones, ¿no?, que Dios le había dado. Pero el que recibió 1, ¿qué pasó con este? Dice, como Dios es el Todopoderoso, que Él cosecha donde no siembra, y dice que mejor lo escondió. Y al venir el que iba a cobrar esos talentos, le dice, ¿y dónde está el talento que te di? Y le contesta, respondiendo su señor dijo, siervo malo y negligente, ¿sabíais que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, aquí vemos, cuando nosotros, en vez de desarrollar los dones, escondemos esos dones, hay el peligro de que la obra de Dios o el consejo de Dios esté en riesgo de ser destruido, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Procurar en nosotros desarrollarlos, así tengamos un talento. Vean que para Dios importa mucho un talento. No es que el cristiano es incapaz, que no nos ha dado, don a cada uno. No es el cristiano que puede decir, yo no puedo, no soy capaz. Dios nos ha dado valor, nos ha dado dominio propio, ¿sí?, para hacer su obra, ¿sí? Entonces ahí hay el riesgo, cuando nosotros escondemos y no damos fruto de lo que Él nos ha encargado, ¿sí? El enemigo puede vencernos fácilmente cuando escondemos nuestros dones. Escoger la obra de Baal antes que la obra de Dios. Ya. Vamos a ver aquí quién era el dios Baal. Era un falso dios o señor.
Dios pagano, Dios de la fertilidad, de la tormenta, lluvia. Bajo el Nuevo Testamento, Baal fue transformado. No sé si es lo correcto, pero dice que aquí el nombre de Baal ahora se le da en el Nuevo Testamento Beelzebú, que significa Señor de las moscas, o diablo, ¿no? O Satanás, o como es conocido, ¿no? Belial. La adoración consistía en rituales, gritos, desenfrenos, lesiones, prostitución ritual. Todo esto atribuido a un falso Dios, al Dios no conocido, como se les decía en un principio, ¿no? Ese era el Dios Baal. Ya. Recordemos también la historia cuando Elías se enfrenta ante estos hombres, eran como 400 hombres de los del pueblo de Israel que adoraban, o profetas de Israel que adoraban a Baal. Y algo importante que aquí notamos, vean, Elías solo en un mundo lleno de idolatría, pero firme, no desmayó, no se apartó, sino más bien confrontó a los falsos dioses e incluso los hizo escoger y les dijo: escojan si quieren seguir a Dios o a Baal. Y para eso les hizo una prueba, ¿no? Para demostrar de que Dios estaba con él. Y dice que hizo una prueba, un sacrificio donde tenían que regar agua, y dice que el poder de Dios lamió toda esa agua, y dice que viendo eso los falsos profetas, dice que huyeron, pero inmediatamente los alcanzó y les dio muerte. Vean, para notar, muchas de las veces nosotros, cuando estamos en peligro, nos sentimos pequeños, nos sentimos acobardados, ¿sí? Ante la multitud, muchas de las veces decimos: ¿seré que estaremos o en lo correcto? Porque miren, allá va mucha gente a esa iglesia, pero acá estamos pocos. Y bueno, solo yo soy cristiano y todo a mi alrededor son, en este caso, pecadores, ¿sí? ¿Estaré haciendo bien o estaré perdiendo mi tiempo? Nos ponemos a pensar, pero vean, Baal, en este caso, Elías se enfrentó a los profetas de Baal, que eran 400, él solo, para mostrarnos de que sí podemos seguir siendo santos, sí podemos seguir resistiendo al pecado. Eso nos enseña Elías, ¿no? Uno solo yo he quedado, dice, de los profetas de Dios, porque todos adoraban a Baal, el dios pagano, ¿no? Eso nos enseña de que nosotros no debemos de hacernos pequeños cuando estamos en medio de la idolatría, del mal, del pecado, sino que seguir luchando, como lo hizo Elías. ¿Qué poderes han sido destruidos por mano de Dios? Ya. Bueno, no sé si cabe aquí, pero denominados los poderes del mal. Recuerden ustedes, desde la creación, la gente dice que se corrompió, su corazón estaba inclinado al mal, ¿sí? Se podría decir que todo era contra la corriente. Lo bueno, el buen nombre era Dios. Pero él no pensó dos veces para destruir el mal, ¿sí?
No dijo, bueno, pobre gente, ¿cuántos van a morir? Pero antes de eso, como sucede también ahora, no es que Dios de un rato a otro nos destruye, siempre nos advierte. Si ustedes se pueden dar cuenta, así ha sido durante toda la historia del Dios Todopoderoso. ¿A quién envió como mensajero? A Noé. Les advirtió que iba a venir la destrucción, que se prepararan, que entraran en el arca, que era prácticamente el plan de salvación que Dios había diseñado en aquel tiempo. Por eso es que digo yo, Dios no destruye sin antes advertir. Y estaba Él dispuesto a acabar con todo el mal, no importándole, digamos, la condición como hombre. Me refiero refiriéndome al hombre. No importaba, Dios iba a acabar con el mal. Por eso es que con el diluvio destruyó la maldad que había en la tierra. Génesis 6:13. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Vean, he decidido poner fin al mal. Pongamos a pensar un momento. Bueno, aquí vendrían varias preguntas y también preguntarían los filósofos, dirían, bueno, ¿y por qué Dios decidió destruir a todos? ¿Acaso era un Dios malo, perverso, que no le importó niños, mujeres? Pero recordemos de que era un pueblo adúltero, corrupto, ¿sí? Que Dios les había dejado las leyes y normas, pero ellos se desviaron. Su corazón solo estaba inclinado al mal. Pero para eso llegó la advertencia por medio en este caso de Noé. Pero ellos no quisieron hacer caso, ¿sí? Dios tiene su tiempo para todo, incluso lo malo, dice, para su propio bien, para mostrar su gloria. Ya. Dice, también vemos aquí, denominado también al faraón como alguien grande, que le mostró quién era el Dios Todopoderoso. El que no dejó salir a Israel de Egipto. ¿Cuándo lo dejó salir? Cuando él envió la plaga o la muerte de los primogénitos. Dice, cuando hubo tanta mortandad, ahí entonces dice que su corazón fue conmovido y mandó a llamar a Aarón y a Moisés, vengan, ¿sabe qué? Pasen. Pero tuvo que enviarle varias plagas, tuvo que haber mortandad, clamor y dolor para que dejara pasar. En este caso, ¿qué era un faraón? Título que se le da al rey del antiguo Egipto, un gobernante con poder absoluto. Incluso se podría decir también que tenía poderes divinos, porque un faraón era alguien, la máxima autoridad, el que ordenaba en se podría decir que imperio, ¿no? En esta tierra, en su palacio, a su gente, ¿sí? Así era, con un poder absoluto aquí en la tierra, y no le importó. Dios le iba a mostrar quién tiene el poder y a quién nomás se le rinde gloria, ¿sí? Vamos a ver Éxodo 12:31. Dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Vean, después de tanto dolor, sufrimiento, destrucción, hasta que vio la muerte, la sangre ahí, hasta ahí él ordenó que pudiera salir el pueblo de Israel que estaba retenido en Egipto. Egipto representaba
el pecado, la idolatría, la corrupción, y ahí era donde él estaba prácticamente impidiendo que salga de ese pueblo, ¿no? También a los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿sí? Dios dice que en Apocalipsis habla una historia donde dice que él, su ángel, Miguel, luchó contra los ángeles que se rebelaron contra él y los arrojó a la tierra, donde no conformes con eso, ahora siguen, digamos, causando mal a la humanidad, para mostrarnos el gran poder de Dios que venció el pecado en luchando contra el enemigo, ¿no? Eso nos muestra, ¿no? También, un día suprimirá todo poder y autoridad, ¿sí? Eso es una profecía que tiene todavía que cumplirse. ¿Qué poderes han sido destruidos por la mano de Dios? Un día dice que acabará con todo poder, dominio y autoridad. Primera de Corintios 15:23. Primera de Corintios 15:23. Dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Vean, ¿quién tiene el poder para acabar con todo esto? Es el Dios Todopoderoso, el Dios de poder infinito, ¿sí? Como podemos aprender de eso, ¿no? Ahora, discernir si el poder que proviene de Dios o es de los hombres. Algo que me llama la atención de la historia, como les decía al principio, de Gamaliel, es de que él prácticamente, como principal del Sanedrín, podría, o siempre ellos fueron en contra de la corriente, en este caso en contra de Cristo, pero más bien él aquí se pone a modo de, podría decir, de moderador, de controlador, y discierne por un momento. Vamos a ver qué nos dice desde el 34 al 39. Sí lo leímos al principio, pero es necesario quedar con la idea clara. Hechos 5, 34 al 39. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: israelitas, mirad pues vosotros qué vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció él y todos los que obedecían, todos los que lo obedecían, fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vean, este hombre discerniendo, meditando entre lo justo y el mal, ¿no? Se ponía aquí como juez y de alguna manera defendiendo a los apóstoles, porque ellos ya fueron perseguidos y todo. Este hombre, eso es lo que debe haber en nosotros, el meditar, ¿no? Si estoy en el camino correcto o si estoy en el mal.
como les decía, si el poder que proviene de Dios o es de los hombres. Eso es importante. Y vean si ustedes aquí la historia de este hombre, un gran hombre, llamándolo así aquí en esta tierra. Normalmente los grandes hombres siempre se opusieron a Dios, pero aquí vemos a un hombre, ejemplo también para nosotros, de meditar en lo correcto, en lo bueno, hacer la defensa de su palabra, reconociendo que hay un poder de Dios, un poder absoluto de parte de Dios. También, como les decía, la historia de Elías, que exhortó a los profetas de Baal. Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Dice así la palabra de Dios. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Miren, él les estaba exhortando. Aquí tienen al Dios que tiene el poder, o quieren seguir al Dios no conocido. Vacilar era estar entre dos bandos, jugar con uno y a la misma vez estar con el otro. De una vez que decidan si están con Dios o están con Baal, ¿sí? Para hacerles entender que había convicción en él. ¿Estamos del lado correcto o estamos del lado del mal, el cual es para destrucción? Cristo confronta a los fariseos acerca de los dos caminos. Cuando Él les dice: ¿saben qué? Yo les he hablado la verdad, ¿por qué no me oyen? ¿Sí? Ahí lo que les dice: vosotros sois del diablo, porque las obras del diablo queréis hacer, porque Él ha sido homicida desde el principio. Vamos para esto a ver Juan 8, 44, 45. Juan 8, 44 al 45. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué no me oyen a mí, que yo les he hablado la verdad? Un camino. Él era la verdad. Tenían que creerlo. Pero como no le creyeron, ¿qué les dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso y padre de mentira, y también ha sido homicida desde el principio y no anda en la verdad, ¿no? Ya, para mostrarnos que hay dos caminos, ¿no? En el cual nosotros deberemos hacer bien en discernir: ¿estamos con el Dios Todopoderoso o estamos con el mal para nuestra propia destrucción? Convencido que estamos dentro del consejo de la obra de Dios. Bueno, después de haber visto todo esto, el poder de Dios, el riesgo, el discernir si estamos haciendo bien, ahora en nosotros debe haber un convencimiento que estamos dentro del consejo de la obra de Dios. El creyente sabe que Cristo venció en la cruz del Calvario, y eso no cabe duda, ¿no es cierto? Que Él murió, resucitó y está en los cielos, fue vencedor. No murió y se terminó, digamos, todo, ¿no? Sino que Él resucitó, venció la muerte y Él vive por los siglos de los siglos. Su reino permanece para siempre. Él quiere llevarnos a su reino celestial, a cada uno de nosotros, siempre y cuando el hombre se someta
a las ordenanzas, al plan de salvación, como es oír la palabra, creer a su mensaje, arrepentirse de los pecados, confesar su fe y ser bautizado, porque dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Su consejo y reino jamás han menguado. Ustedes podrán darse cuenta, el reino de Cristo es un reino pequeñito en comparación para los reinos terrenales, pero siempre está en crecimiento, ¿sí? Nos habla y nos menciona la parábola del grano de mostaza. El grano de mostaza dice que es un árbol pequeñito, pero después, o sea, el grano de mostaza es pequeñito cuando usted lo siembra, ¿no? Pero dice que cuando comienza a crecer es un árbol inmenso, donde las aves anidan y encuentran refugio. Así es su reino, y así está su reino, ¿no? A nivel del mundo, porque usted se da cuenta, la palabra de Cristo, la verdad, se encuentra en todos los rincones del mundo, que no hay excusa para el hombre, en todos los confines de la tierra. Cristo, nuestra garantía de victoria. Como les decía, estamos con Cristo, entonces tendremos nuestra garantía que hemos vencido, ¿sí? Porque esta obra, si es de Dios, no podrá ser destruida, pero si es de los hombres, se destruirá, se desvanecerá. Hechos 5:39. Hechos 5:39. Dice así: pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Sí? Estos que resistieron a Dios, ¿se acuerdan ustedes de Elimas, el mago? ¿Se acuerdan también de estos hombres que perseguían a los que predicaban la verdad? Ellos estaban resistiendo, estaban luchando contra Dios. Iban a ser destruidos. ¿Sí? Pero dice la obra que si es de Dios y nosotros estamos convencidos de que es la obra y el consejo de Dios, no podrán ser destruidos. ¿Sí? Por eso Cristo es nuestra garantía de victoria. Conclusión. Esa lección nos ayuda a comprender y debemos de reflexionar que luchar contra Dios es inútil. Se ha demostrado, ¿no es cierto? Aquí se ha demostrado muchos ejemplos. Lo correcto y acertado es poder distinguir el bien y el mal, aceptar lo bueno y desechar lo malo, y resistir contra Dios es el pelear con el Creador de todas las cosas. Ese es el mensaje que les he compartido esta mañana. Espero que les sirva. Es muy edificante. Gracias.